Buenas noches, mi nombre es Gabriela López y en compañía de mis compañeras Loana Torres y María Mejía, vamos a hacer una exposición acerca de todos los aportes que han tenido Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el derecho constitucional. Entonces, creo que es necesario e importante que antes de hablar de estos aportes, conozcamos cuál es el concepto de constitucionalismo. Entendemos entonces que es la idea fundamental que apareja el constitucionalismo, es aquella que limita el ejercicio del poder. Así como lo dice Make Whiling al destacar el distintivo imprescindible, el rasgo característico más antiguo, constante y duradero del verdadero constitucionalismo continúa siendo, como lo ha sido desde casi siempre, la limitación del gobierno por el derecho. El constitucionalismo cierra el ciclo de la arbitrariedad gubernativa, reconoce que el individuo y la sociedad son fines en sí mismos y trata de asegurarlo. El cumplimiento de estos fines mediante normas debatidas públicamente por la razón y la justicia. El constitucionalismo es probablemente el mayor resultado conseguido por la civilización moderna. Y poco o nada del resto de esta civilización es concebida sin aquel bajo de él por primera vez en la historia humana. Se ha conseguido por el hombre corriente un cierto grado de libertad y bienestar. Tenemos que hablar también acerca del derecho constitucional. El derecho constitucional es el encargado pues de controlar y analizar las leyes primordiales pues de que administran un estado. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación del poder público. El derecho constitucional pertenece a la escuela del derecho público, que se sustenta en la Constitución, un texto jurídico político que fundamenta el ordenamiento del poder político. Esta Constitución es la norma suprema de un país, por lo que prevalece sobre cualquier otra cosa la normativa o la ley. Bueno, la evolución del constitucionalismo permite determinar que desde sus inicios hasta la fecha actual, un poco más de 2 siglos, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Francia han precedido sendas revolucionarias. Y es por eso que tenemos ahora dos etapas del constitucionalismo. La primera que podemos encontrar o destacar es la etapa del constitucionalismo liberal o clásico. Hablando del liberal o clásico, podemos decir que es aquel que se destaca por la consagración de los derechos individuales. Y se encuentra también el constitucionalismo restaurador, que buscó conciliar la institución de la corona instaurando las monarquías constitucionales. Como lo dijo mi compañera Gabriela, también tenemos la segunda etapa, que es el constitucionalismo social, que es aquel que postula que los derechos individuales deben ceder cuando estén en conflicto con los derechos sociales. Tenemos ahora el neoconstitucionalismo, que postula que la Constitución es garantizada por los jueces e instituye la ponderación como mecanismo último de su aplicación. Y por último tenemos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido mediante, en muchos casos, nuevas formas de participación vinculantes. Después de saber acerca de todos estos conceptos, como qué es el constitucionalismo y cuáles son sus etapas, pues pasamos a los aportes como el de Inglaterra. Empecemos por la cristalización de la teoría de la representación, que se da a través de la puesta en marcha de una institución esencial para el funcionamiento del régimen democrático, que vendría siendo el Parlamento. Así es, como segundo aporte podemos mencionar la formalización de las garantías para la seguridad individual a través de la institucionalización del habeas corpus. Esta es adoptada mediante la ley constitucional en el siglo XVII.
Y tercera y última, vemos la implementación del sistema de gobierno parlamentario o de gabinete. Es un proceso que se cumplió a lo largo del siglo XVIII, buscando establecer un equilibrio de poderes entre ejecutivo, es decir, la corona, y el legislativo, el parlamento, mediante mecanismos como el de la responsabilidad política del gobierno ante el parlamento y el derecho de disolución que gozaba aquel sobre este. Otro de estos aportes es el de Estados Unidos. En Estados Unidos, se dio la primera constitución escrita, que era de carácter nacional, en el mundo, pues. Por medio de esta constitución, esta se dio por medio de la constitución de Filadelfia, que fue más o menos en el año de 1787. Como segundo aporte de Estados Unidos al derecho constitucional, podemos destacar o señalar la adopción de la forma del Estado federal. Como tercer aporte tenemos el régimen de la división de poderes, con su corolario del sistema presidencial. También tenemos el cuarto aporte, que vendría siendo la enunciación de la ley fundamental de los derechos individuales esenciales. Tenemos también la creación de un poder judicial independiente. Y tenemos la dualidad de cámaras legislativas. Tenemos también, pues, la unidad del Ejecutivo. Hay también un ejercicio de un gobierno ahora limitado. Bueno, pues creo que tenemos también la adopción del sistema representativo. Bueno, otro de los aportes también fue el de Francia. Los aportes de Francia al constitucionalismo y al derecho público moderno se proyectaron sobre todo en el concepto intelectual e ideológico. Así es, uno de los aportes que podemos destacar de acá es el esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado. Está plasmado en la obra del Barón de Montesquieu. Y como tercero tenemos la influencia del pensamiento político de los filósofos del enciclopedismo en la propagación de los ideales liberales en Europa y en América. También se da la revaluación y formulación de la teoría de la soberanía popular por parte principalmente de Juan Jacobo Rousseau, y la posterior proclamación de la soberanía nacional en la Revolución Francesa, a fin de darle a la democracia pues su fundamento lógico y su base de legitimidad. Creo yo que uno de los aportes más importantes que ha tenido Francia ha sido el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esta es proclamada formalmente el 26 de agosto de 1789, al comienzo de la Revolución Francesa. Esta afirmación doctrinal solemne de los derechos y libertades individuales, que hasta entonces nunca antes había sido formulada con un alcance universal. En este se inspiran fundamentalmente las demás declaraciones de los derechos proclamados en el mundo moderno, es decir, esta es una inspiración para las demás proclamaciones. Como último aporte de Francia podemos destacar también el sistema político, el sistema de gobierno, perdón, convencional o de asamblea, instaurado por primera vez en el mundo en la Constitución Revolucionaria de 1793. Así es, compañera. Pues creo que esto fue todo y muchísimas gracias. Gracias.